Muy bien, amigos, les habla su amigo Ricardo Sala. Estamos aquí en el podcast. El día de hoy un tema súper interesante con nuestro amigo Mariano de Velasco. Es sobre las universidades, las enseñanzas, los maestros. Vamos a estar hablando de un montón de cosas. Así que quédese aquí. Estamos en el podcast con Ricardo Sala. ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí con nuestro gran amigo, compañero, nombre, Gracias. no sé qué decir, Con Mariano. amigo me basta. Mariano, bienvenido aquí al podcast. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias por la invitación y por el espacio y por todo. No, hombre, vamos a estar hablando, ¿por qué pensé en ti? Porque eres una especie de intelectual, crítico, amigo, no hay censura. Sí. Tus pensamientos son bastante también disruptivos de alguna forma y pensé en ti inmediatamente. ¿Para hablar de qué? Hubo algún contenido que saqué sobre las diferencias entre, por ejemplo, Harvard o otras escuelas públicas en las que he tenido oportunidad de pisar, ¿no? De este tipo de contrastes entre, digamos, una de las universidades más top del mundo contra otras, no en contra de competencia, pero versus, ¿verdad? Otras que vimos y hubo aceptación. Entonces, quise invitarte para hablar de qué es lo que sucede, qué diferencias ves tú en cuanto a este tipo de enseñanzas que digamos, ahorita vamos a hablar más a fondo, pero ¿qué diferencias ves de primera aquí, Mariano? Diferencias, y bueno, gracias nuevamente por la invitación. Diferencias, yo creo que podremos decir de primera instancia que el renombre no es algo que construyen las universidades solamente por, no sé, como lo pueden hacer un marketing, cualquier otro producto, ¿no? Para hacer un renombre con las universidades sí tienes que lograr generaciones y generaciones de cierto estándar que te permitan generar eso, ¿no? Es decir, personas que se colocan laboralmente en una posición, que han demostrado conocimiento en otra, que son investigadores, que logran ciertas cosas. Eso es lo que hace que una universidad finalmente logre ese renombre y se pueda hacer diferencia entre una y otra universidad, ¿no? Eso es, de hecho, ahora sí, para su marketing, lo que las universidades presumen. Cuánta empleabilidad tienen sus egresados, o al menos eso se hace en América Latina todavía, ¿no? Cuánta empleabilidad tienen sus egresados, el promedio salarial que reciben, etcétera. Y ya con eso establecen ellos sus jerarquías. Hay universidades, desde luego, que tienen mucho más tiempo, que sus renombres ya radican más en incluso, por ejemplo, dónde estuvo, no sé, Isaac Newton, o por ejemplo, es muy famoso, ¿no? Que en Inglaterra van a la universidad donde estuvo Mick Jagger, ¿no? A la escuela de economía donde estuvo Mick Jagger. Y hubo otros economistas hiper famosos, pero van porque, ¿no? Mick Jagger, su güey. Aquí estaba Mick Jagger, ¿no? Entonces, digo, hay ciertos errores, pero a lo que voy también es, siempre las universidades se han basado en eso, en el impacto social que tienen las personas que egresan. Creo que es muy importante porque eso también nos habla de la finalidad, ¿no? O el objetivo primordial que tienen que tener las universidades, que sin dejar de ser de alguna manera un negocio como lo son en México, muchas de las privadas, sobre todo, ¿no? Pues esas sí son un negocio como tal, no pueden perder ese enfoque de necesitar ser instituciones que produzcan, por así decirlo, personas de valor. Porque si eso se pierde, entonces pues, no importa, es decir, se colocan muy bien en empleos, luego los otros egresados. Pues sí, pero a ver, vamos a analizar y qué tan personas de valor son o no, porque ese prestigio es lo que realmente va a construir cosas ya con el tiempo, ¿no? Digo, eso en cuanto a prestigio universidad. Pero en cuanto a dónde se aprende más, híjole, es que eso ya sería un tema muy difícil porque yo creo que la pandemia nos enseñó que ya no va a ser algo que dependa de lugares físicos o del campo como tal, ¿no? Sí, de la estructura, de la infraestructura. Infraestructura, exactamente. Sí. Sino qué tan susceptibles somos ya como individuos de generar autoconocimiento, ¿no? Con todo el entorno que hay, que ya es una facilidad que antes no existía, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué opinas sobre casi el título ya está muy fácil? Sí está como infravalorado cuando... Sí me explico, o sea, un título... no quisiera usar esta palabra, pero sí te la ponen fáciles algunas universidades para que te gradúes o te recibas ahí en línea, un montón de cosas. Te ayudan mucho las universidades. Me estoy hablando en América Latina, pero por ejemplo, en universidades prestigiosas como en Estados Unidos, pues el que lleva un título es porque le ha costado y mucha gente,
promedios, porcentajes altos de que se quedan en el camino. Aquí se quedan, pero ya los que realmente no quisieron graduarse o no entrar en ese tema. ¿Qué opinas de eso? ¿Crees que sí están casi no regalando, porque es un esfuerzo, ¿no? Pero le están poniendo fácil al alumno y por eso no hay... Pues yo creo que sí. Pues, o sea, y lo digo personalmente, yo durante la pandemia aproveché el tiempo en eso, ¿no? Vi la oportunidad, universidad en línea, dije, fíjate, cuando yo estuve en la universidad primero en la misma UANE, ¿no? En 2004, cuando nosotros veíamos en la carrera de comunicación, los medios de comunicación, sí, televisión, radio, hasta teléfonos, o sea, todavía en ese entonces, no sé qué. Internet era así como que, sí, pues ahí donde subes cosas, ¿no? No existían redes sociales, no existía una bola de cosas que hay ahora. Y en pandemia descubrí eso, que era así, de forma virtual, ¿no? Clases en línea, una vez a la semana te conectabas o no a una clase virtual, una aula virtual, que era para resolver dudas y todo lo demás. Contenidos virtuales, PDFs, ¿no? O sea, ningún libro físico que hubiera que comprar ni nada. Es decir, se pagaba solamente colegiaturas, reboes, inscripciones, todo lo que se tenía que pagar. Y 3 años después estoy esperando mi título de licenciatura. O sea, te puedo decir, fue difícil, híjole, pues yo me acuerdo de mi tiempo de estudiante cuando iba a las clases y creo que eso era mucho más difícil, ¿no? Requería mucho más tiempo y sobre todo me deja con la sensación de, bueno, yo durante ese mismo proceso vi muchas personas que estoy seguro que no hacían las tareas con la dedicación con la que a lo mejor yo las hice, que muchas veces me tocó compañeros de trabajo porque había muchas cosas en equipo que entregaban cosas copiadas de internet, ¿no? Y que querían que... A ver, yo no puedo, esto es copiado y pegado, no lo puedo incluir así en el trabajo, ¿no? Sí. O sea, yo estoy seguro que esas son personas que se graduaron igual porque acabaron, o sea, llegaron al final de las materias conmigo, quiere decir que probablemente se acabaron y les van a dar un título igualito a él, que estoy seguro que copiaba todo internet, porque me consta que sacaba todo internet y le da copy-paste y todo, va a tener su título igualito que el mío. Entonces, pues yo sí digo, ¿qué valor tiene realmente un título universitario ahorita? Y yo creo que lo único que demuestra es que es alguien que tuvo la constancia durante 3 años de estar cumpliendo con un requisito, pero de ahí en fuera no demuestra nada más. Eso es un problema que tienen ahorita las licenciaturas, sobre todo las que son en línea y las que son de instituciones así o sea, privadas, que ya no tienen, digamos, que esa vocación de formar, sino nada más es, bueno, vamos a darle un título universitario a una persona. Llega a cambiar o llega a hacer una diferencia con las maestrías en algunos casos, en otras no. Ya existen maestrías que son totalmente en línea, que son muy similares en ese sentido. Creo que la única parte en la que podemos decir que se salva son los niveles de doctorado, porque como requieren una investigación, es decir... y un aporte a la sociedad. No puedes tener un doctorado si no está tu investigación impresa. Tu tesis doctoral. Tu tesis doctoral, entonces yo creo que ahí ya es diferente. Ya ahí ya, de entrada, no cualquiera se mete y pues obviamente no cualquiera se titula. Pero aún así es muy diferente porque algo que tú mencionabas que es muy característico de las universidades más prestigiosas es que hasta existe el término de undergraduate, que es el que casi se gradúa. Y lo reconocen, o sea, precisamente por eso, porque saben que tan difícil es obtener el título en ciertas universidades, sobre todo en ciertos niveles, que hay gente que está haciendo, como que hace una pausa, o sea, está estudiando la licenciatura en esa institución, hace una pausa por alguna razón, porque tiene que juntar dinero, porque está ocupado, porque está trabajando, y luego siguen. Pero mientras te reciben como ese título, por así decirlo, de subgraduado, por así decirlo. Digo, pasante. Pasante. Sí. Y vale mucho, pero porque saben que ese proceso que está llevando seguramente es una persona que ya ha hecho investigaciones, que sabe metodología de investigación, o sea, que tiene, sobre todo, sabe muchas herramientas de gestión de conocimiento que probablemente no tengan en otros lugares. Una persona que ya tiene además el hambre y el deseo de generar algo, porque también eso es una exigencia que tienen esas universidades. No puedes llegar a graduarte nada más por decir, cumplí, o fui a las clases, ¿no? Hice el examen y saqué 10. Sino tienes que generar algo tú como estudiante. Sí, y me sorprende, Mariano, que cada vez en más carreras universitarias estén quitando ese requisito de tesis universitaria o examen profesional. Ahora está el Ceneval y todo eso, ¿verdad? Y lo que tú mencionas del copy-paste y todo, y que vale lo mismo tu título que el otro, no estamos hablando de si tienes un promedio bueno o malo, ¿no? Porque puedes tener un excelente promedio con copy-paste. Sí, claro. ¿sí? O tener un promedio menor, pero tú involucrado con o sea, el promedio no tiene nada que ver, ¿estás de acuerdo, verdad? Entonces, y lo que me gustaría con esta charla
es qué podemos aportar. O sea, es decir, podemos hablar de criticar, ver similitudes también de lo que hay en escuelas prestigiosas con lo que pasa en México o en Latinoamérica. Sí está bien señalar primero, porque hay que ver dónde está el error, ¿no? Pero cómo cambiarlo. Mire, yo soy muy del maestro, como te decía antes de entrar al aire. Yo soy muy del tipo de maestro, ¿sí? El que a lo mejor en el papel la materia no es tan interesante, y el maestro te la hace que sea súper interesante, claro. Y encima te deja pensar. Eso lo voy a hacer mucho énfasis. Si un maestro te deja pensar, ya estás del otro lado. Eso era así en Harvard, intencional. En Harvard sí, como que estaban hechos cortados con la misma tijera, cada quien con libertad de cátedra, cada quien con su estilo, cada maestro, pero eso de que te dejo pensar, incluso tu ignorancia de alguna forma, trae una pregunta tan interesante para mí como maestro, que yo también ya me puse a pensar con tu duda, ¿sí? Si es que no la domino, ¿sí? Sí. Me he topado, Mariano, tristemente, que cuando yo en la actualidad cuestiono a un maestro, no le aviento un torito a ver si sabe, ¿ok? Ni lo estoy queriendo poner, y a veces hasta me quedo callado porque no es mi intención exhibirlo para nada. Más bien una pregunta genuina, y que me conteste algo como casi es así porque lo digo yo, y ni siquiera se puso a pensar. Ni siquiera lo dudó cuando se lo enseñaron, tampoco, ¿sí? Eso es triste. Tristísimo. Bueno, yo acepto que pueda haber, o sea, si van a ser dogmas, tienen que ser entonces una cuestión religiosa. Si va a estar en la academia, no puede ser dogma. No. O sea, sí, nada, o sea, si el señor quiere manejarse con dogmas dentro de un templo y así, pues ok, será un lugar adecuado para hacerlo. Si va a ser académicamente, no puede haber dogmas. Y a mí se me hace impresionante eso que mencionas ahorita. Saber que hoy por hoy, ya con el acceso al conocimiento que hay, se tengan que seguir como machoteando ciertas cosas, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, hace poquito me sorprendió mucho una información, sobre todo que las mismas redes ya, si se usan bien, sirven para muchas de estas cosas. Pero, por ejemplo, escuchaba a un nutriólogo, que de verdad es nutriólogo, no es nutricionista, ¿no? Que precisamente criticaba a la gente con la que él estudió. Les decía, oigan, ¿por qué pasamos toda la carrera estudiando calorías? O sea, las calorías no son la forma, o sea, el cuerpo no usa calorías. O sea, usamos una hormona, la insulina, el glucagón y no sé qué. Sí. O sea, pero el cuerpo no le prende fuego a la comida o sea, no es la manera en la que procesamos. No tenemos por qué medir la comida en cuanto a calorías cuando deberíamos de medir en cuanto a insulina y, ¿no? O sea, en cuanto a cuánto glucógeno voy a hacer. Sí, metabolismo. Sí. O sea, un planteamiento tan lógico y tan sensato que ¿cuánta gente está estudiando la licenciatura sin preguntárselo en lo más mínimo nunca? ¿Y cuánta gente ya egresada lo está ejerciendo día con día y te hacen dietas ¿no? Sí, fíjate eso, que... por un lado. Y a lo que voy es, ¿por qué les decimos nutriólogos? O sea, que es la palabra, debe ser un investigador de nutrición, que ya desde ahí estamos mal. ¿Por qué le decimos? Es que también le decimos, por ejemplo, no criticando de que sea así, sino le decimos doctor al médico, aunque no esté doctorado, es decir, al que es licenciado en medicina. El que trae la bata blanca. Exacto, el que trae la bata blanca. Y como si fuera a veces un conocimiento inaccesible para nadie más. O sea, como si fuera... Inalcanzable. Ajá, exacto, ¿no? Como que no, es que, a ver, él estuvo tanto tiempo en la universidad, entonces no hay manera en la que... Yo creo que ya, sobre todo si es así de información, yo creo que ya deberíamos estar fuera de pensar que hay absolutos, ¿no? Y entonces... Si no hay posibilidad de cuestionar, sobre todo con la información disponible, pues ya es un absurdo. O sea, de entrada no debería estar en la academia. Y la otra es, si no vas a enseñar al joven a que precisamente cuestione eso, tampoco se va a construir futuro conocimiento. O sea, nada más lo único que vamos a estar es repitiendo lo que ya se ha hecho durante muchos años. Pasando la estafeta del conocimiento sin cuestionar. Como si fuera una estafeta. Hace poco veía un relojero que hablaba y presentaba una pieza que se hizo en 1700. Es impresionante, una pieza mecánica completamente. Es con un cisne que es capaz de aletear. Es un cisne metálico, hecho todo un mecanismo metálico así de como reloj. Y que en algún momento doble el cuello y recoge unos peces que flotan sobre un lago que es cristal que gira y todo. O sea, una pieza impresionante de 1700. Un mecanismo que dice nadie que yo conozca ahorita podría replicar ese mecanismo.
¿Por qué dejó de pasar eso? Porque hubo un momento en donde dejamos de enseñar a hacer mecanismos más desarrollados. La gente probablemente empezó a enfocarse en otras cosas y se perdió, ¿no? Y lo mismo seguramente pasó en la historia con mil cosas. Porque, digo, puedes ver, hay edificios que parece que hasta se nos olvidó cómo se construía, ¿no? En edificios que tienen cientos de años y ahorita vemos casas que jamás van a poder alcanzar niveles de construcción. O sea, y que realmente no son... O sea, no es que los humanos de ese entonces hayan tenido una capacidad intelectual superior, no, pero el afán de superar lo anterior y de generar un conocimiento nuevo al anterior o de cuestionar por qué es así y no de esta otra forma y de intentar hacer eso es lo que se ha perdido con el tiempo. ¿Por qué? Pues porque la misma formación académica lo dejó de exigir. Porque en el momento en el que se dejó de llegar a la universidad para lograr un cierto estatus y un cierto afán de conocimiento y una jerarquía en la sociedad, que la tenían los mismos maestros, la tenían los mismos egresados, sino se volvió un trámite para un empleo o un trámite para que ya en mi casa... Un escalón. Sí, un escalón más, un trámite así. ¿No? En el momento en que se volvió eso, como dejó de ser relevante, entonces ahí, pues ya, ¿para qué le metes tanto si ya no es relevante? O sea, como que ¿para qué le gastas tanta energía a lo que no se va a necesitar? Sí. Y que también sucede ahora, o sea, eventualmente va a pasar con los mismos alumnos. Yo creo que cada vez va a haber más alumnos que digan, ¿para qué le echo ganas en la universidad en línea si el de copy-paste lo puede sacar igual? Entonces mejor pues lo saco y ya. O ¿no? ChatGPT o qué sé yo, claro. ahora sí. Y con la inteligencia artificial, digo, va a haber un momento en donde difícilmente alguien pueda afirmar o decir que esto sí lo hizo este alumno, no lo hizo este alumno, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser? Más bien nos deberíamos de preocupar nosotros qué va a ser lo que nos distinga, ¿no? Tanto como alumnos como los propios maestros. ¿Qué va a ser lo que nos distinga para que podamos ser instituciones que valgan? Porque en el futuro también, entonces, si van a estar las cosas así, YouTube va a ser más universidad que la UANE, que la UVM, que cualquier otra. YouTube, ¿no? Serio. Sí, sí, porque luego preguntas, ¿de dónde está la fuente? TikTok. No, pues sí, ¿verdad? Porque, bueno, también ese es otro tema. Los chicos ahora lo vi en TikTok como si fuera, es palabra de Dios. Sí. Dogmas otra vez, ¿no? Sí, o sea, no, lo vi en TikTok. Oh, Dios, pues tu fuente es súper... Pero puede haber una fuente científica o seria de TikTok. Sí, es diferente decir, vi en TikTok este estudio, ¿no? A decir, vi un video de TikTok y ya. Sí, ¿no? sí, un tipo que no citó fuente o no es Sí, o sea, si lo viste en TikTok, pero puedes decirme, no sé, el David Talbot era el autor de, ¿no? O sea, ok, puedes decirme el nombre de quién fue. Ok, ¿no? Sí. Eso es muy diferente a que la fuente sea, ¿no? La plataforma. Pues, sí, no. Exactamente, la fuente con un metanálisis y todo. Sí. Bueno, entonces, sí, yo creo que también las universidades, lo que me ha tocado ver, sobre todo, es que, por ejemplo, ¿quién va a dar la clase de patología 3? No tenemos maestro y empieza el martes. Sí, o sea, y es un jueves antes, ¿no? ¿Por qué? Porque el maestro me canceló de último porque tuvo que viajar el doctor, ¿no? ¿Quién nos va a dar patología 3? Yo conozco a uno que no sé qué, es maestro, no, pero es bueno, tráetelo. Sí. A ver, y lo entrevistan, nunca lo han visto en acción. No saben el trato que puede tener con el grupo, no saben sus formas, ni tampoco, nomás lo entrevistan, sí puedes, contratado, ¿sí? Me consta, no lo estoy diciendo, me consta que así han contratado maestros, no voy a decir universidades, porque es lo de menos, ¿no? Sí. Pero sucede. El único que yo creo, no el único, porque puede haber otros más, ¿verdad? No sé, el TEC de Monterrey, la Universidad de las Américas, otros, te hacen como un casting, Mariano. Sí, porque yo di clases en el TEC de Monterrey. A ver, ¿qué clase vas a dar? Patología 3, digamos. A ver, vas a darme este tema. Ellos te ponen el tema del temario. Tú te metes un salón, está como un sinodales, digamos, ahí, y das la clase completita. Desde que tomas lista, cómo lo haces, cómo llegas ahí al salón, cómo te... Buenos días, muchachos. Tu presencia, tu trato. Todo. Explicas todo el tema en el pizarrón con las herramientas que tienes, pizarrón, proyector, lo que sea, y luego te dicen, ¿puedes salir un poco? Después de una hora de clase, sales y ellos deliberan y te dicen, ¿estás contratado? O, mira, tenemos esta retro, tienes que trabajar en esto. Fabuloso, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque dices, oh, Dios, sí cumplí, no cumplí. O sí cumplí, estoy contratado, pero aparte tengo que mejorar en esto otro. Ok. No pasa en todos lados, ¿no? Y eso es lo que tienen, por ejemplo, en Harvard. En Harvard hacen este tipo de casting y son intencionales con maestros abiertos. Pero imagínate un tipo, como tú dices,
yo ya doy clases en Harvard, eres como non plus ultra. Sí. Sí. Sí, o sea, no es lo mismo. Soy maestro universitario. ¿Dónde das clases? En Stanford. Ay, güey, o sea, sí. O sea, Es que ya fuiste puesto a prueba, ¿no? Exacto, y tienes un conocimiento que tiene que ser sobresaliente, ¿no? Entonces, si tú, aparte que tienes un nivel de conocimiento, de divulgación de tu contenido, también estás abierto a que te salga 2, 3, 4 o 10 genios en tu aula, eso es fantástico, ¿no crees? Porque es como un aprender a aprender que te haga pensar la pregunta del maestro. Y ahorita lo de las calorías, yo hice esa pregunta. Le digo, ¿saben cómo está medido, cómo nace una caloría, cómo lo miden con el alimento? Como escala, o sea. Sí, sí. Es a nivel del mar, cuánta temperatura se necesita para elevar, ¿sí me explico? Sí. Y yo digo, pero ¿a poco la temperatura tuya es la misma? Adentro hay una bola de temperaturas diferentes, depende por dónde va en el tracto digestivo. Sí. Entonces, está bien como referencia, pero no soy muy amante de las calorías. Sí, porque sí me explico. Pero bueno, ese es otro tema. Sí. Pero creo yo que es fácil que cualquier universidad pública o privada diga, tengo que poner más énfasis o tengo que ser más cuidadoso en saber quién se va a parar, porque un maestro es un maestro. Es más, yo ya en mi mente tengo esa clasificación. ¿Es mi profesor o es mi maestro? Pues es lo mismo. Maestro es un top. Es como un Shaolin. ¿Sí? O un sensei. Mi maestro. Un profesor es alguien que se para enfrente y me enseña las tablas de multiplicar. No sé. ¿Qué opinas al respecto? Porque se puede hacer, ¿no? Yo incluso repartiría esa clasificación en 3. Hay profesores, es decir, que son los que finalmente te van a evaluar a ti. O sea... Dale. O sea, profesores en el sentido de que es el que te va a ti a dar la materia de alguna forma y te va a evaluar. O sea, esas van a ser sus dos funciones contigo. O sea, tú vas a tener que buscar tu acceso al conocimiento, etcétera, etcétera. Hay otro tipo de, como tú dices, de maestros que esos son los que dices, este cuate sí me enseña, ¿no? O sobre todo lo que dejó en mí es una enseñanza que incluso trasciende más allá de la materia como tal. Yo me recuerdo uno en particular que tuve en preparatoria de dibujo técnico, así manual, cuando ya existía AutoCAD, incluso en una forma más primitiva que ahora, pero ya existía, y él, siendo consciente de que existen esas cosas, nos decía, yo sé que del dibujo técnico, y menos si no se van a dedicar a arquitectura ni nada. Diseño o así. Sé que no les va a servir a ustedes. A ver, no estoy pensando que esta materia sea necesaria para su educación académica. Sí, o profesional. Pero sí quiero que sepan algo, nos dijo. Cada una de las láminas de dibujo que yo les pido requiere de cuando menos 2 horas diarias de trabajo. Si deciden juntarse 14 horas al final de la semana y hacerlas, o si deciden repartir las 2 horas diarias, pero yo lo que les digo es que aquí se van a tener que dedicar a hacer las cosas por como las voy a pedir y por la demanda de trabajo que les voy a pedir, los va a enseñar una de dos, a que se vuelven disciplinados con su trabajo o que se aprenden a ser dedicados o enfocados en algún momento que tengan libre, etc. Ese aprendizaje para mí fue muy superior a muchas otras materias que se supone que sí estaban enfocadas a lo que yo quería estudiar. Y era dibujo técnico, ¿no? O sea, que ya no era... No he vuelto a usar puntos de fuga, ni escuadras para trazos, ni transportaciones de nada. Pero todo lo demás, de la disciplina, de repartir horarios, de que hay cosas que no puedes acabar, o sea, de que te van a dar las 5 de la mañana haciendo esto si no te pones a repartirlo en varias horas. Día. Ese aprendizaje fue mucho más valioso. Entonces, eso, para mí, él sí fue maestro. Y el otro tipo que diría son los guías. Es como otro tipo, no es como el maestro que dices, me dejó un aprendizaje como tal, pero sí hay guías que son personas que se ve que tienen una vocación de servicio al estudiante que le ayuda muchísimo a probablemente mucho a lo que tenga que ver con la materia y también mucho al acompañamiento propio del alumno en sus procesos, ¿no? Que yo creo que el ideal sería el que tiene esas 3 cosas, ¿no? Sí. El crecimiento personal, el interés genuino en un alumno, sí. Entonces, yo sí creo que eso, obviamente, sí es mucho de vocación, que sí siento que se ha perdido. Vuelvo a lo mismo porque también, ¿cuál es el objetivo de universidades como Stanford, Oxford, ¿no? Y en sus egresados? Pues ellos ya no están buscando... no están buscando dinero para... No. O sea, la cuota de inscripciones y demás no es lo que lo sostiene. Tampoco es cuánto se paga, ¿no? Pues ya son instituciones que se sostienen de otras formas y entonces no es lo que les preocupa al cuántos alumnos entran, cuántos pagan y cuántos se gradúan. Como ya no están enfocados en eso, pueden dedicarse mucho más a esto. No digo que
es, ay, pobrecitas de las otras, porque no, o sea, es el deber ser de las universidades, ¿no? Y sobre todo las escuelas públicas, yo creo que deben de mantener esa esencia de decir, aquí no se trata de vivir o sea, si como quiera vamos a tener presupuesto federal, estatal o municipal para ejercer, nuestro objetivo no puede ser el de egresar alumnos como tal, sino de verdad el de formar pensadores, formar críticos, que el mayor éxito, o sea, salió una persona, como ha salido en muchos lugares que... Digo, nosotros crecimos pensando que la teoría de la relatividad de Einstein y Stephen Hawking eran prácticamente los que estaban en el borde de hacer la teoría del todo. Y ya hoy no. O sea, los chavos que estudian física hoy dicen, se equivocaron en esto y esto y esto. O sea, y te lo dicen, obviamente, y no salen de instituciones mexicanas porque no puedan, no porque la capacidad intelectual de Europa o de otra parte sea superior, sino porque encontraron un entorno donde les dijeron, a ver, ¿sí están seguros que está bien Einstein? Exacto. ¿Seguros? Exacto. Nada más por eso. Exacto. A mí me encantaría que un maestro de los que tengo y tendré y todo, me haga una pregunta o me haga una enseñanza y que me diga, pero ¿estás seguro que lo que te estoy enseñando es así? ¿Dónde puedes ver un error? ¿Dónde puedes ver una mejora? Etcétera. Yo la próxima vez que dé clases, estoy a punto de graduarme de otra carrera, voy a empezar a cuestionar así. ¿Sí me explico? O sea, mira, les estoy diciendo que esto es así, 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 así. ¿Y dudan o no dudan? ¿O es lo que yo digo? Sí, o sea, eso estaría magnífico. En el siguiente episodio lo vamos a dejar aquí porque hay mucho tema. Vamos a empezar a hablar de maestros. El típico maestro de que aquí tengo que reprobar a mínimo 10 personas. No hay de todo, ¿verdad? Ah, claro. Sí. O aquí pasa nomás en mi materia 5. Es que ¿sabes qué pasa? Que eso aunque tuvieras el enfoque de quiero ser maestro, pero si la intención por la que él, o la forma en la que él cree que va a enseñar, si está equivocada, también es un peligro espantoso. Sí, y también de que te dicen los maestros, no, pues que yo trabajo, yo lo hago de tiempo libre, lo hago por amor al arte para lo que me pagan. Pues entonces, híjole, no sabes dónde es lo que estás pisando, ¿no? O sea, hay de todos los tipos de maestros. Ojalá y que hagamos conciencia si eres maestro, nos estás viendo, o sea, recapacites, ¿no? Tu gran rol de maestro, lo que eres un maestro, un guía, como dices, más allá. Y si lo estás haciendo por tus tiempos libres, involúcrate, o si no, pues mejor. Y si eres alumno, si eres parte de la sociedad aquí, yo creo que también hay que procurar respetarlos más, reconocerlos más. También, claro. En la medida que, imagínate que todos en la sociedad volteáramos a ver a los maestros como grandes personas, ¿no? Distinguidas personas. Cada vez más ellos buscarían, o sea, cada vez más personas que quieren ser distinguidas buscarían ser maestros por esa distinción. Sí. Y no nada más por, bueno, es que en lo que necesito otro trabajo, ¿no? Sí, y eso te lo ganas, María, te lo ganas enfrente de los chicos o en una maestría, si eres maestro de maestría o de doctorado, te lo ganas con ese ir y venir de conocimientos, de cuestionamiento, lo que tú mencionabas, ¿verdad? Eso es lo que, no un papel, no algo así, sino más bien lo que pasa dentro del aula. Creo que va a ser interesante el siguiente podcast. Vamos a hablar de mucho de maestros y también de alumnos, las brechas generacionales, Mariano, vamos a hablar de eso. O sea, muy bien, así que quédese en el siguiente episodio. Vamos a tener varios, vamos a estar hablando de mucho de maestros. Si tiene algún comentario aquí, déjelo, que quiere un tema que quiere que toquemos, alguna duda, algún comentario constructivo, con gusto lo tocaremos, Mariano. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Amigo, gracias.